Bienvenido, bienvenida un día más a Historias Históricas. Hoy en concreto vamos a hablar sobre Napoleón Bonaparte, una persona que ha dejado todo su legado en Francia. Vamos a hablar de 20 curiosidades de este ser, porque tal vez no era tan bajito y tal vez tuvo bastantes más cosas que únicamente ser militar. En concreto yo creo que te va a gustar las últimas que voy a poner en el vídeo, porque son las más llamativas y que probablemente desconozcas. Antes de empezar con el vídeo, apóyame con un like y recuerda suscribirte para no perderte ningún vídeo de este estilo. Déjame un comentario también de cuáles de estas 20 curiosidades ha sido la que más te ha llamado la atención. Así que ahora, sí que sí, dentro vídeo. Napoleón Bonaparte fue un hombre de guerra único, un militar y un gobernador descomunal, siendo una de las figuras históricas más importantes y recordadas con las que podemos encontrarnos en cualquier libro de historia. Hoy, en este vídeo, acompáñame en este curioso recorrido para ver si conoces estos 20 datos muy interesantes sobre Napoleón Bonaparte. El primero es el apodo que tenía, que era un apodo muy peculiar. En concreto, este apodo lo utilizaban solo sus padres y sus amigos, ¿ok? Así que importante destacarlo, era muy íntimo este apodo. El apodo era Nabulio, un apodo pues que no se lo escucha a nadie, pero bueno, lo tenía Napoleón. La segunda curiosidad es que fue un niño muy especial. Y es que era un niño extraño y Napoleón fue un estudiante brillante, realmente. Era particularmente bueno en matemáticas, pero era un desastre en términos de comunicación, teniendo pésimas habilidades sociales y habitualmente referido como un niño muy dominante. Esto la verdad es que también es llamativo porque ya más o menos estos datos nos van enseñando qué tipo de perfil era Napoleón. Ya desde chiquitito veíamos que era más de mandar y no de hablar. La tercera curiosidad es que por las características que mostraba desde pequeño, sus educadores le sugirieron ya que considerase convertirse en militar al crecer. Y así fue, aceptó el reto y así le fue de bien. Cuarta curiosidad es que padecía ailurofobia. Este dato es bastante popular y bien conocido por todos. Napoleón sufría una fobia muy peculiar que era fobia a los gatos, ¿vale? Porque a mí me dices ailurofobia y tampoco me entero. Era fobia a los gatos, para ser exacto. Luego, el mito de su altura es otra curiosidad que quiero tratar hoy, porque existe que este mito, que era muy bajito, expandió de que Napoleón era muy bajo. Sin embargo, en realidad medía 1,70, que como la altura promedio de aquella época. Además, hay encuadros que literalmente se le observa a Napoleón, por ejemplo el cuadro en el que sale cruzando los Alpes, pues que tiene una estatura normal. Entonces pues es más mito que otra cosa. Napoleón tenía costumbre también, que esto también justifica el hecho de que se le viese más pequeñito, de ir acompañado siempre de los hombres más grandes y altos y robustos de sus filas. Quizá también esta es una justificación de la anterior curiosidad. Luego, una cosa muy interesante es que Napoleón vio que algunas veces era frecuente poner su nombre a un cerdo. Y de hecho, es ilegal. Poner el nombre Napoleón a un cerdo en Francia es ilegal. Y sigue siendo ilegal. De hecho, en el famoso libro de Orwell, usaba el nombre de Napoleón en el cerdo y lo tuvo que cambiar. Porque, claro, no es ilegal, es lo que hay. Otra curiosidad es que le encantaba jugar al ajedrez, pero perdió con el turco. El turco era un robot que jugaba al ajedrez de cual aseguraban que era prácticamente imposible de ganar. Y así fue, perdió un montón de gente frente a él y entre ellos Napoleón Bonaparte. Luego la verdad sobre el turco es que no era un robot, es que era una persona disfrazada y pues bueno, pues tenía los mecanismos y jugaba muy bien al ajedrez y ganaba a todo el mundo. Otra curiosidad es que según se cuenta, ocasionalmente Napoleón se vestía con atuendos simples o de gente pobre y salía a caminar por las calles. Deambulaba por París, visitaba tiendas y hablaba con personas de la calle para ver si lo reconocían y así medir su popularidad. También un dato curioso es que le cambió el nombre a su esposa. La esposa de Napoleón se llamaba Marie Joseph Rose Tasker de la Pagerie. Perdonad la pronunciación. Para muchos, un nombre bastante largo, pero hermoso, sin duda, claro. Pero para nuestro querido protagonista no lo fue, quien decidió cambiarle el nombre a Josephine de Beauharnais. Su hijastra se casó con su hermano,
y es que Josephine tenía 2 pequeñas hijas de un matrimonio previo, y luego de casarse con Napoleón, este solicitó que una de ellas se casara con su hermano, y así se hizo. También era en parte supersticioso y en parte un poco romántico. Napoleón estaba convencido de que su amada Josephine le traía buena suerte. Por eso, cada batalla a la que iba llevaba consigo un pequeño retrato de su esposa colgado. Otra curiosidad es que las últimas palabras de Napoleón fueron Francia, ejército, líder del ejército y Josephine. Muy interesante, porque tal vez fueron las últimas palabras y lo último que pensó, o tal vez quería decir que Josephine debería ser la líder del ejército de Francia. No se sabe. También los primeros alimentos enlatados de la historia vinieron por parte del ejército de Napoleón, que fue el primero en llevarlos a la guerra así, de esa manera, enlatados. Otra curiosidad es que tenía otra fobia bastante extraña, y según se menciona en numerosos escritos, Napoleón también tenía fobia a que las puertas estuvieran abiertas. Cuando estaba en una habitación, siempre cerraba todas las puertas, y cualquiera que entrara en la habitación en la que Napoleón se encontraba debía hacerlo mediante una apertura lo más pequeña posible y cerrar de inmediato. De lo contrario, Bonaparte enloquecía, se volvía loco. También, otra curiosidad es que él pensaba, era bastante extravagante, ya que tenía una personalidad así de fuerte, que es que creía que mientras se comía debía haber silencio absoluto y mucha rapidez, es decir, la comida se debería comer rápido y en silencio. Luego también, hablando de comidas, la comida favorita de Napoleón era el pollo al horno con patatas y cebolla. O sea, un buen plato. Luego también es que numerosos historiadores coinciden en que Napoleón era un adicto al trabajo. De hecho, se tienen registros que dicen que dormía no más de 4 horas por día. O sea, estaba obsesionado y focalizado en su trabajo. Según se dice, Napoleón Bonaparte siempre llevaba un pequeño envase con veneno, atado a un collar, colgado en su cuello, listo para suicidarse en caso de que sus enemigos lo atrapasen. Esto lo hemos visto mucho en la Segunda Guerra Mundial, cuando hemos estudiado la Segunda Guerra Mundial en el canal, con el tema del cianuro, las pastillas que se llevaban, para en caso de que te vayan a interrogar y que te vayan a torturar, etcétera, pues te tomabas eso y te ibas al hoyo y ya está, no pasaba nada. Pues Napoleón llevaba veneno. Y el día que decidió utilizarlo, en 1814, la efectividad del veneno caducó y solo le provocó una intensa enfermedad estomacal. Porque claro, los venenos también hay que renovarlos, aunque parezca una tontería, esto es así. Y la influencia de Napoleón, como última curiosidad, fue magistral. Aún en día, sus estrategias y métodos de guerra son estudiados en el ámbito militar y muchos otros más. Como por ejemplo en la publicidad. Él creó la frase de "una imagen vale más que 1000 palabras". La verdad es que es muy interesante y muy curioso. Y sin lugar a dudas, esta figura nos ha marcado mucho a la gran mayoría de nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. Espero que te haya parecido interesante este breve vídeo en el cual hablamos de estas características y estas curiosidades de Napoleón. Mandarte un fuerte abrazo y déjame en los comentarios cuál ha sido la que más te ha llamado la atención. Apóyame con un like si te ha gustado y suscríbete al canal para ver más vídeos de este estilo. Mandarte un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Adiós.